Muy bien, muy buenos días. Nuevamente les agradezco mucho el que nos hagan el favor de acompañarnos en esta sesión de este programa que es iniciativa de la Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Gobierno de Sonora, una serie de webinars que estamos presentando. Este es el número 8. Van a ser una serie de 11 webinars que terminamos en el próximo mes de octubre. Una iniciativa que sirve para apoyar por parte de la Dirección General de Seguridad y Higiene en la promoción y difusión de los temas de seguridad y salud en el trabajo en nuestra entidad a través de estos webinars de manera gratuita, un programa que se preparó con anticipación y que sirve pues para apoyar obviamente a las pymes, MIPYMES y a los trabajadores de los centros de trabajo de quienes nos están escuchando. En esta ocasión tenemos como invitado al ingeniero José Adán Álvarez Ortega. Ahorita me permitiré presentarlo correctamente y antes de iniciar, como es costumbre, cedo la palabra a la ingeniera Santa Aguilar Castillo, directora general de Seguridad e Higiene del Trabajo del Gobierno de Sonora. Bienvenida, adelante, ingeniera. Muy buenos días a todas y todos. Reciban un cordial saludo de parte del secretario David Soto y del subsecretario Herbey Castelo, quienes reconocen y valoran su participación en esta importante jornada de capacitación. Es un honor darles la más cordial bienvenida a este programa virtual de capacitación y actualización de normas de observancia general para la seguridad, salud y organización en el trabajo, que hoy nos convoca para profundizar en la norma oficial mexicana 025, Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2015. Esta es relativa a condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Contamos con la valiosa participación del TCU José Adán Álvarez Ortega, quien impartirá esta conferencia y compartirá su experiencia para fortalecer la cultura de la prevención, la salud y la seguridad en cada uno de nuestros entornos laborales. Y pues también agradecemos de antemano a todas y todos los asistentes por su interés en seguir construyendo espacios de trabajo más seguros, saludables y productivos. Sean todos y todas bienvenidos a este encuentro de aprendizaje y mejora continua. Gracias. Muchas gracias, ingeniera, por tu intervención. Voy a presentar de manera económica, porque lo importante obviamente es el contenido de su información, a José Dan Álvarez Ortega. Él tiene 39 años de edad, es director de capacitación y proyecto de asesores Hawks. Él es ingeniero industrial, técnico en urgencias médicas por la Cruz Roja Mexicana en Magdalena, con 17 años como técnico en urgencias médicas y 20 años de experiencia en el área de seguridad y salud, de los cuales 14 años los ha trabajado como instructor. Cuenta con experiencia en proyectos de minería a cielo abierto y subterráneas, construcción, gasoductos, industrias farmacéuticas, alimentos y bebidas, mantenimientos industriales, centrales de ciclo combinado, entre otras del área de la industria en general. En 2014 funda Asesores House, ofreciendo servicios de capacitación y posteriormente asesoría técnica legal en el cumplimiento normativo, adicionando servicios de supervisión de obra de construcción, proyectos de mantenimiento industrial. Dentro de estos servicios está la atención a inspecciones y emplazamientos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, siempre en cumplimiento de la normatividad vigente, la prevención de accidentes y sobre todo el cuidado y la integridad física de los trabajadores. Entonces, como lo platicábamos ahorita en la previa, va a tener el ingeniero José Ana Álvarez una presentación de esta norma oficial mexicana NOM 025 STPS 2008, referente a las condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Posteriormente a su presentación, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Quien quiera en el proceso de la exposición
ir anotando comentarios o dudas en el chat, lo puede hacer, le daremos lectura cuando termine su presentación o al final, en este periodo de tiempo, quien quiera abrir su micrófono y hacer uso de la palabra directamente, pues bienvenido. Entonces, a partir de este momento, José Dan, la presentación del tiempo es tuyo. Adelante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bienvenidos a todos. Gracias por su tiempo. Bien, vamos a dar inicio a esta capacitación, a este webinar, referente a la norma oficial mexicana 025 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que nos habla sobre las condiciones de iluminación en los centros de trabajo. ¿Sale? Creo que todos en un momento dado, en nuestro entorno laboral, áreas de trabajo, hemos tenido alguna situación referente a la iluminación en nuestras áreas de trabajo, ¿sale? Desconociendo cuáles son los niveles de iluminación máximos o mínimos permitidos, cuál es el proceso para llevar una excelente iluminación en los centros de trabajo. Y para ello, pues bueno, tenemos que entender primero ciertos conceptos que se van a ver. ¿Sale? Bien, esta norma, pues es una norma crucial aquí en México y nos habla sobre las condiciones de iluminación, ¿sale? Con el fin de, pues, dar áreas adecuadas para asegurar un trabajo óptimo en los centros de trabajo. Vamos a ver conceptos como la diferencia entre un plano de trabajo o un área de trabajo en un centro de trabajo. Esta norma no solo busca garantizar, ¿sale? Las labores diarias, sino básicamente prevenir y resguardar la salud visual de cada trabajador. Y bueno, cabe mencionar que esta norma aplica a todo el territorio nacional, todo centro de trabajo, sin importar el giro de la empresa. Básicamente el objetivo de este webinar es que ustedes, pues al finalizar, sean capaces de identificar cuáles son los riesgos, principalmente por deslumbramiento o por deficiencia del nivel de una iluminación. ¿Sí? Como experiencia, muy pocas personas le ponen atención al nivel de iluminación que tiene cada una de sus sitios, áreas de trabajo, planos de trabajo, y se desconocen cuáles son los niveles de iluminación o los tipos de iluminación que se requieren, ¿sale? Para ello, pues bueno, vamos a ver inicialmente, de manera muy general, a manera de resumen, cuáles serían las obligaciones del patrón, que en este entendido se van a convertir en parte de los derechos del trabajador. Pero también vamos a ver cuáles son las obligaciones del trabajador y que también se van a entender como los derechos que tiene el patrón, hablando específicamente de las condiciones de iluminación. ¿Vale? Número 1, como obligación que tiene el patrón, pues es tener en físico y virtualmente todos los documentos que la presente norma obligue a elaborar o poseer. Básicamente nos habla de un estudio de iluminación, la inspección a las fuentes de iluminación, las luminarias, al sistema. Bueno, vamos a ver que compagina con otras normas que nos hace referencia también a la norma 01, los sistemas de ventilación por el incremento de temperatura, luz y calor. También nos obliga a tener documental del mantenimiento, es decir, del sistema total de iluminación en los centros de trabajo, incluye los sistemas o plantas de emergencia generadores de luz. Otra de las obligaciones que tiene el patrón, pues, es reconocer y evaluar las condiciones de los niveles de iluminación en todas las áreas y puestos de trabajo. Estos se deben de plasmar a través de un informe de resultados y reportar, se deben reportar en el estudio para las condiciones de iluminación. Más adelante vamos a ver de manera muy general cómo se hace un estudio, que realmente es algo muy sencillo, pero probablemente por desconocimiento no se debe realizar. Incluso
Hoy en la actualidad nuestros teléfonos celulares traen aplicaciones de simulación. Ojo, no son válidas por el sistema de calibración, pero nos pueden dar una idea, nos pueden dar una orientación de cómo es lo que podemos hacer nosotros a través ya del estudio. ¿Sale? Otra de las obligaciones que tiene nuestro patrón pues, es contar con los niveles de iluminación de acuerdo a la tabla 1, que básicamente esta tabla, también la vamos a ver más adelante, nos habla de cuáles son los niveles, hablando de luxes que debe tener cada área de nuestro centro de trabajo, de acuerdo pues al tipo de actividades que se realicen. ¿Sale? También obligación del patrón pues es llevar a cabo el control de los niveles de iluminación. Y estos niveles o estos controles se deben de realizar no nomás cuando se haya realizado el estudio, sino programar una correcta inspección y ejecución de toma de muestras o toma de niveles para verificar que se sigan cumpliendo con el estudio que se realizó. Y bueno, una de las obligaciones principales que tiene este patrón, pues es informar a los trabajadores sobre los riesgos que representa el deslumbramiento o la deficiencia de iluminación en los centros de trabajo. ¿Sale? Estas son, en resumen, obligaciones que tiene el patrón, de tantas que nos marca la Ley Federal del Trabajo y tantas que nos marca la misma norma 025. Otra de las obligaciones pues, es practicar los exámenes al personal, puede ser de nuevo ingreso o puede ser los exámenes periódicos en cuanto a la percepción de colores para detectar daltonismos, a la campimetría para identificar el campo visual que tiene el trabajador y también pues, la agudeza visual, identificar cuál tan lejano cerca tiene visibilidad del trabajador. Aquí recordemos que uno es el campo de visión y la otra es la distancia de visión. Dentro de lo documental, pues tiene que llevar un programa de mantenimiento para las luminarias, incluyendo las luminarias de emergencia en cada pasillo, en cada salida que se tenga. ¿Sí? Y bueno, instalar y utilizar sistemas de iluminación de emergencia en las áreas donde la ausencia de luz artificial presente un riesgo. En esta parte vamos a ver o vamos a hablar de cómo se debe de hacer la toma o el muestreo utilizando en las áreas donde se utilice luz natural o en las áreas donde se utilice luz artificial. Entrando a las obligaciones del trabajador, que básicamente son, les comentaba, los derechos del patrón, pues bueno, el trabajador está obligado siempre a informar sobre las condiciones inseguras de iluminación. Y para esto, pues es importante que se detecten a través de la obligación de un patrón, que es el examen médico, agudeza visual, campimetría, la detección de colores, pues asegurarnos que el trabajador está en óptimas condiciones para que él también pueda informar a través de esto sobre las condiciones inseguras de iluminación. El trabajador también está obligado a utilizar adecuadamente los sistemas de iluminación de acuerdo a las instrucciones que el patrón dé como medidas de seguridad arrojados, lógicamente, después de un estudio de iluminación y previo a nuestro diagnóstico de seguridad realizado. Otra obligación que tiene nuestro trabajador pues es colaborar y observar las medidas de control de los niveles de iluminación que salgan a partir de las evaluaciones, ¿sale? Y básicamente dentro de estas, una de las principales sería tomar los exámenes de vista que el patrón le indique. Vuelvo a repetir, agudeza visual, campimetría o detección de colores. ¿Sale? Con esta parte de las obligaciones del trabajador y las obligaciones que tiene nuestro patrón, bueno, también es muy importante hacerles de su conocimiento un concepto que probablemente todos sepamos, pero no todos podamos identificar el
término con el cual se le conoce a la luz, ¿sale? Y nos dice que la luz es toda radiación electromagnética emitida o reflejada por cualquier cuerpo cuyas longitudes de ondas estén entre los 380 y 780 nanómetros y que son de percepción ocular. Es decir, nosotros a través de los ojos lo podemos percibir, ¿sale? Pero aquí entran dos conceptos aún y que nos deben de quedar claros. Número uno, ¿qué es la iluminancia? Y número dos, ¿qué es la luminancia? ¿Sale? Si bien la norma nos los puede manejar como el mismo término, es importante entenderlo como luminancia es lo que llega a la superficie producto de una lámpara, de una candela, ¿sí? Y la luminancia es lo que nosotros percibimos con los ojos, ¿sale? Y lo que se puede reflejar o lo que se puede dar como brillo, que también vamos a ver estos dos tipos de términos o conceptos que son totalmente diferentes. Bien, después de que vimos qué es la luz y que básicamente es una onda electromagnética, tenemos que entender qué es la iluminación. La iluminación, jóvenes, muchachos, es la relación de un flujo luminoso incidente sobre una superficie por unidad de área. Y esta se expresa en luxes, ¿sale? Luxes, pues vamos a ver que también es una unidad de medida, ¿sale? Los luxes nos miden cuánto es la luz de esa fuente o luminaria que llega hacia una superficie por metro cuadrado, mientras que el lumen o lúmenes miden la cantidad total de la luz que emite una fuente, ¿sale? En este caso un foco, una bombilla, como se los expresaba. En esta imagen que ustedes ven en pantalla pueden básicamente percibir la diferencia entre un lumen y un luxe. Repito, lumen es la cantidad de luz total que emite la lámpara y luxes pues es lo que llega a la superficie por metro cuadrado. ¿Sale? De esta manera podemos a través del doctor científico poder detectar la equivalencia de un lux sobre metro cuadrado. ¿Sale? Esta formulita es muy importante que ustedes, si le pueden tomar fotografía, hacer captura, la tengan, porque aquí nos muestra un ejemplo muy sencillo de cómo se emite un lumen en una superficie objetivo, que en este caso sería un metro cuadrado, ¿sale? Y cuando hablamos de esto podemos decir que un lumen siempre va a existir sobre un metro cuadrado de superficie, ¿sale? Otra percepción para que puedan entender sobre la formulita que ustedes ven a ver aquí en pantalla sobre lo que nos explica el doctor científico es que podemos identificar qué es la intensidad de candelas, que básicamente pues nos dice que es una fuente de dirección determinada, es la intensidad con la que se proyecta la luz, ¿sale? Y para que se den un ejemplo, pues vemos ahí potencias en cuanto a watts y lo que debería ser en esta tabla una candela aproximada. Para que se den ustedes una idea, cuando hablemos de un foco de 40, 100, 60 watts, cuántas candelas pudiesen proyectar y determinar cuántas serían los luxes que van a llegar a superficie. También, bueno, es importante a través de esto que estamos viendo en pantalla todavía, entender que la iluminación, existen tres tipos de iluminación. La primera de ellas, ¿sale? Es la iluminación especial. Esta iluminación, pues es una iluminación cuya cantidad de luz requerida es para una actividad que conforme a su naturaleza pueda requerir mayor a 1000 luxes o menor a 100 luxes. Ojo, por eso se le llama especial, por la cantidad de luxes que se requieren siempre y cuando sean mayor a 1000 o menor a 100 luxes.
El segundo tipo de iluminación, pues es la iluminación complementaria, y esta iluminación, pues es proporcionada por un alumbrado adicional al considerado en la iluminación general. Ojo, esto va muy de la mano con la manera en que se va a realizar la evaluación para la distribución de las luminarias, ¿sale? Hay áreas en las que se requiere mayor incidencia, mayor luces, es por eso que se va a considerar iluminación complementaria. También existe la iluminación localizada, y esta iluminación es proporcionada por un alumbrado diseñado específicamente para proporcionar iluminación en un plano de trabajo. Básicamente es en un puesto de trabajo, en una área determinada, que se requiera tener mayor precisión en cuanto a actividades. De estos tres tipos de iluminación van relacionadas a la tabla 1 que nos muestra la norma, la 025, y que nos habla de la cantidad de luces que deben de tener cierto tipo de áreas. Ahora bien, si ya conocemos sobre la iluminación y los tres tipos de iluminación, vamos a ver cómo se mide la iluminación, que también es muy importante. ¿Sale? Número uno, pues sabemos que tenemos que tener un equipo de medición que se llama luxómetro, o coloquialmente llamado medidor de iluminación, que es este que tenemos en pantalla. ¿Sale? El cual debe de estar calibrado, certificado por una unidad de medición, metrología y normalización, ¿sale? Y que nos va básicamente a ayudar a detectar, a realizar un estudio con mayor veracidad. Para poder nosotros realizar este estudio de iluminación, tenemos que conocer también estos conceptos como lo es el brillo. Y el brillo, muchachos, por definición nos dice la norma que es la intensidad luminosa de una superficie proyecta en una dirección de onda por unidad de medida. Básicamente en todas direcciones, ¿vale? Producto de la intensidad de iluminación. Y también tenemos que conocer lo que es el concepto de deslumbramiento. El concepto de deslumbramiento, ¿sí?, nos dice que es cualquier brillo, como lo vimos en la definición anterior, que pudiese molestar y provocar interferencia a la visión o fatiga visual. Y aquí es donde tenemos que tomar en cuenta el tipo de iluminación natural o artificial. Y para esto, bueno, vamos a detectar condiciones críticas de esta iluminación. Primero que nada, tenemos que saber que la deficiencia de iluminación en el área o sitio de trabajo o niveles demasiado altos pueden requerir un esfuerzo visual adicional o mayor que provoca deslumbramiento. Nosotros aquí en pantalla vemos una imagen de un centro de trabajo con deficiencia de iluminación, que es comúnmente verlo sobre todo por las primeras horas de las mañanas o las últimas horas de la jornada laboral. Pero también vemos una siguiente imagen, que es una imagen que se puede suscitar en varios centros de trabajo: construcción, mantenimiento, manufacturas, talleres, ¿sale? Y que puede ser provocado por dos cosas: la negligencia del trabajador ante la cantidad de iluminación, o la negligencia del patrón por el ahorramiento, requerimiento de una iluminación, hablando de generadores, luminarias, costos, ¿sale? Y por otra parte, bueno, tenemos el deslumbramiento, que puede ser producto de una iluminación totalmente excesiva, ¿sale? Y que esta iluminación excesiva se puede dar por un error de cálculo en cuanto a la cantidad de iluminación que se tiene de acuerdo a la intensidad de cada candela, o bien por la reflexión que nos marca la norma, ¿sale? Cuando se habla de pisos y paredes, que básicamente es como se refleja la luz en piso paredes, haciendo un mayor cantidad de iluminación. Y para eso, bueno, les vuelvo a repetir, es indispensable
primero que nada, contar con un diagnóstico de seguridad que nos va a determinar cuáles son las normas que nos aplican, que van muy ligadas, contar con los programas de seguridad y contar con este estudio de iluminación para determinar cuáles son la cantidad de luces que se requieren en los centros de trabajo. Es importante mencionar también que no nomás es de las luminarias que cuelgan sobre un techo o unas lámparas de escritorio. También habla sobre la maquinaria y equipo que se trabaje en el plano de trabajo, en el sitio de trabajo o en el centro de trabajo. ¿Sale? Es muy importante considerar esto. Ahora, también es muy importante considerar el tipo de iluminación que se requiere, si es una iluminación cálida o una iluminación fría, una luz de color ámbar, una luz de color blanca, ¿sale? Una luz de color azul. Y para esto más adelante vamos a ver también sobre ciertas medidas dependiendo el tipo de iluminación que requiere el centro de trabajo, porque es importante hacer la aclaración. Hay iluminación que requiere el centro de trabajo que no es compatible con la visión del trabajador o la agudeza visual del trabajador, y para esto vamos a tener que poner controles para proteger al trabajador ante esta cantidad de iluminación. Pero bueno, para ello pues es importante primero que nada realizar el diagnóstico, nuestros programas y los respectivos análisis, ¿sale? Junto con nuestro estudio de iluminación. ¿Sale? ¿Qué es lo que nos puede provocar, muchachos, los factores de una iluminación inadecuada? Bien, básicamente una iluminación inadecuada pues, principalmente nos va a dar una fatiga ocular, ¿vale? De esto se desencadena el estrés, el cansancio visual, el cansancio mental también, y sobreviene un dolor de cabeza, ¿vale? Creo yo que muchos de nosotros hemos pasado a través de estos factores por una iluminación inadecuada, ya sea de manera consciente o inconsciente, ¿sale? Porque no entendíamos los centros de trabajo que requieren iluminación natural o iluminación artificial, ¿sale? O bien cuando aquellos trabajadores que están acostumbrados a trabajar a la intemperie, al exterior, y de repente ingresan a oficinas, naves, talleres, y hacen un cambio brusco de iluminación, ¿sale? Viceversa, gente que está en talleres, oficinas, y salen al exterior, y aquí sobreviene el deslumbramiento por la intensidad de luz que se irradia en un plano de trabajo. ¿Sale? Bueno, ahora, ¿cómo hacemos el reconocimiento de las condiciones de iluminación? Bien, la norma nos dice que se debe realizar un recorrido por todas las áreas del centro de trabajo, ¿sale? Se debe involucrar a los trabajadores y a sus tareas visuales, ¿sale? Y en su caso, pues también considerar los reportes que los mismos trabajadores generan con respecto a su actividad, a su plano de trabajo, y adicionalmente recabar información técnica, ¿sale? Esta información técnica, pues es básicamente el tipo de actividad que se esté realizando, de precisión, de maniobrabilidad, de manufactura, el tipo de iluminación que se tiene en las áreas, la altura de las lámparas, ¿sí? Que se tienen, la cantidad de lámparas que se tienen en un área o centro de trabajo. Y para esto, bueno, dentro de estos factores que influyen para una iluminación adecuada, les decía ahorita si la iluminación es de origen natural o artificial. Cuando sea artificial la cantidad de luminarias o fuentes que proyectan esta luz. La duración de la iluminación, es decir, cuántos tiempo, horas dura prendida esta luz en cada plano de trabajo, en cada sector o área del centro de trabajo. El color de la luz que se ilumina, les repito, hablábamos del color ámbar, la luz blanca, la luz azul, incluso en algunos
lugares luz roja, ¿sale? Luz verde, dependiendo del proceso que se esté llevando a cabo en el centro de trabajo. Sin embargo, a pesar del proceso, pues recordemos que es una norma de carácter y cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional. ¿Sale? Y bueno, la difusión de la luz, básicamente, ¿cómo hace el cono para iluminar ese sector, ese metro cuadrado equivalente a un luz? Después del reconocimiento que nosotros realicemos en estas áreas o centros de trabajo donde se requiera mantener una óptima iluminación de acuerdo a la tabla, bueno, tenemos que hacer nosotros una distribución de las áreas del sistema de iluminación, así como el número de distribución de luminarias, tanto de la maquinaria como de los equipos. ¿Sí? Tenemos que identificar la potencia de las lámparas, hablando de watts o candelas. Tenemos que describir el área de iluminación, colores y tipos de superficie de local o edificio. Ojo muchachos, aquí es muy importante que revisemos la norma 01 porque nos va a dar ciertos tips para proyectar una correcta iluminación, hablando de colores sobre todo claros. También es importante describir todas las tareas visuales y las tareas del área de trabajo de acuerdo, insisto, a la tabla número 1, que nos habla sobre la cantidad de luxes por áreas. Tenemos que describir el puesto de trabajo que requiere la iluminación localizada y específicamente esto, muchachos, tomarlo en cuenta en la norma 017 cuando hagamos el análisis por puesto de trabajo y determinar los riesgos por puesto de trabajo. ¿Vale? Que rara vez cuando se hace este estudio se contemplan los niveles de iluminación por puesto de trabajo. En esta parte, hablando todavía del puesto de trabajo, vamos a entender por qué hablamos sobre cierto tipo de protección ocular y el diferente tipo de iluminación que se pudiese tener en los centros de trabajo. También dentro de los registros, pues se debe tener la información sobre la percepción de las condiciones de iluminación por parte del trabajador hacia el patrón, ¿sale? Aquí el trabajador tiene que realizar a través de la inspección diaria, semanal, quincenal o mensual, según su programa de seguridad, pues cuáles son los niveles de iluminación que se tienen en un plano de trabajo, en un sector de trabajo, en un área de trabajo, o bien a quien corresponda en el centro de trabajo. Y bueno, la evaluación debe realizarse en una jornada laboral bajo condiciones normales de operación, ¿sale? Y este dato es muy importante, muchachos, porque es aquí donde vamos a entrar si la iluminación natural o artificial, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de una iluminación artificial, nos dice que pues, la evaluación debe realizarse en una jornada laboral bajo condiciones normales de operación, ¿sale? Esto nos da factores de la visión. Dentro de estos factores de la visión, pues una buena iluminación adecuada es esencial siempre para mantener un buen desempeño laboral, pero principalmente para prevenir los accidentes relacionados con la deficiencia visual. ¿Vale? Dentro de los parámetros de iluminación, ¿vale? Tenemos los niveles mínimos de iluminación que deben de tener las áreas de trabajo, insisto, de acuerdo a la tabla número 1, pero es importante identificar si la fuente de la iluminación es natural o es artificial, ¿sale? Siempre es importante identificarlas, o bien si son mixtas, ¿sale? Como algunos tips que vamos a ver más adelante, sobre todo para aquellas áreas o oficinas o talleres que incluso pues, pueden estar al aire libre, sobre todo aquellos talleres de soldadura. Bien, la acomodación visual pues es básicamente la capacidad del ojo para enfocar a diferentes distancias y es por ello aquí que van a entender la importancia de tener un examen donde podamos detectar las
identificar los colores, el caso del daltonismo, para identificar la campimetría, que es el campo de agudeza visual, que en este caso el mínimo requerido es de 70 por cada ojo, ¿sí? Y el de agudeza visual, el mentado examen que hacen las ópticas de 20-20. Para esto, bueno, tenemos también la adaptación visual, que es precisamente el proceso en el que el ojo cierra o enfoca o agranda la pupila para poder identificar cierto nivel de iluminación. ¿Vale? Otro factor de la visión, pues, es la agudeza visual, que es la capacidad para percibir y discriminar visualmente los detalles más pequeños. Ahora, efectos de una iluminación deficiente. Bueno, pues las malas condiciones de iluminación pueden aparecer desde la fatiga visual, generar daño al sistema nervioso central y como resultado, pues un esfuerzo o sobreesfuerzo requerido para interpretar señales, ¿sale? Aquellos destellos de luz, de brillo o de deslumbramiento, ¿sale? Nos van a generar fatigas musculares y mentales. Las fatigas musculares, bueno, pues por las posturas incómodas que se tienen. Vamos a ver una fotografía ahorita de por qué hablamos sobre la fatiga muscular, sobre todo por la posición en aquellos puestos de trabajo de oficina o puestos de trabajo que requieren mantener una posición ergonómica sentada. Dentro de los efectos a la salud que tiene una deficiencia de iluminación, pues están los accidentes principalmente por la falta de iluminación, accidentes de todo tipo, la fatiga visual o el deterioro visual, las molestias oculares y la fatiga mental, que a la cual le procede pues el dolor de cabeza. Y hay que cuidar esto, muchachos, porque normalmente cuando un trabajador presenta alguna de estos efectos en su salud, el trabajador empieza a preocuparse, empieza a presentar patologías en la cual él cree que podría quedar ciego, ¿sale? O está presentando un trastorno psicológico, ¿sale? Y por ende, pues nos va a llevar también a aplicar otra norma que es la 035. Y bueno, el respectivo estudio que requiere, ¿sale? Entonces, por eso es importante nosotros entender la importancia de la iluminación y cuáles deberían ser las medidas y los controles que se requieren. Hasta ahorita he mencionado 3 normas que van de la mano con esta: 01, la 017 y la 035, ¿sale? Bien. Volviendo a los niveles de iluminación, ¿sale? Esta tablita es la que nos muestra la norma 025. Y bueno, para que ustedes puedan entender por qué existen los niveles mínimos de iluminación requeridos y el diferentes tipos de tareas. No me voy a abocar a esta tabla, la pueden encontrar ustedes en la norma 025, le pueden tomar captura aquí. Pero sí es importante que la tengan por lo que se viene a continuación, hablando de cómo se sacan los niveles de iluminación que nos pide la norma. ¿Vale? Para ello, bueno, vamos a hablar primeramente de lo que es la reflexión. La definición que nos da la norma de reflexión nos dice que es la luz que incide en un cuerpo y es proyectada o reflejada, sobre todo en el mismo ángulo, como se muestra en esta fotografía. ¿Vale? Básicamente se entiende que la luz que se va a reflejar va a ser el mismo ángulo con el que es proyectada a una superficie. Por eso es importante saber la altura y la potencia que tiene una luminaria. Esta tabla, que es la tabla 2, que también nos muestra la norma 025, nos da los niveles máximos permitibles de reflexión que debe tener, hablando de paredes y el plano de trabajo, básicamente nuestro piso,
¿sale? Para que entiendan, esto también nos los pide la norma 01 y bueno, van a entender ustedes por qué es la importancia de ciertos colores en cuanto a paredes y pisos para apoyarnos, ayudarnos en mejorar la reflexión, ¿sale? A continuación nosotros vamos a ver un ejercicio, ¿sale? De cómo se puede controlar la reflexión, ¿vale? Nosotros aquí vemos algunos controles en cuanto a la percepción del ojo humano, que puede ser de manera directa o puede ser indirecto. Insisto, reflexión, brillo o deslumbramiento. Ya estamos hablando aquí de los tres términos, ¿sale? Y en esta fotografía que ustedes están viendo abajo, hablábamos de las lesiones posturales anteriormente o las lesiones musculares. ¿Producto por qué? Bueno, normalmente cuando las luminarias vistas bajo un ángulo menor a 45 grados nos hacen a nosotros empezar a acomodar el cuerpo de cierta manera para evitar ese deslumbramiento o ese brillo o esa reflexión que genera esa lámpara o esa luminaria, ¿sale? Por eso es importante considerar que la altura de las luminarias en un plano o en un centro de trabajo siempre nos ayude a estar por encima de los 45, perdón, por abajo de los 45 grados, ¿sale? Y si van a estar más abajo, deben de estar apantalladas, es decir, cubiertas para evitar que se amplíe el cono de iluminación y, bueno, genere un deslumbramiento al trabajador por brillo o por reflexión, ¿sale? ¿Cómo se miden los niveles de iluminación? Bueno, de acuerdo a la tabla 1 que veíamos ahorita, ¿sale? La norma nos da esta tablita con esta formulita para poder tomar los niveles de iluminación. Ojo, esto es a través del luxómetro, ¿sale? Es como referencia, nosotros podemos hacer el ejercicio si gustan, pero es básicamente a través del estudio. También, como dato muy importante, cuando nosotros realicemos la medición en pasillos o escaleras, pues debemos considerar evaluar en un plano principalmente horizontal a 75 centímetros, más o menos 10 centímetros sobre el nivel del piso. ¿Por qué sobre el nivel del piso, muchachos? Porque realmente se requiere la intensidad. Acuérdense que los luxes es lo que llega a la superficie por metro cuadrado, pero cuando hablamos de reflexión, es lo que el piso puede reflejar o las paredes pueden reflejar hacia el campo visual del trabajador. Entonces, por eso se pide que sea a los 75 centímetros del piso, puede ser más o menos 10 centímetros. ¿Sí? También vamos a ver cómo se evalúa el factor de reflexión, ¿sale? Y para esto, bueno, esto se hace por áreas y por puesto de trabajo, ¿sale? De acuerdo al tipo de luminario o lámpara que se tenga, ¿sale? Y va a ser básicamente a través del luxómetro, el medidor de iluminación, y hay dos tipos de iluminación. La primera, ¿sale? Se efectúa con la fotocelda del luxómetro colocada de cara a la superficie a una distancia de 10 centímetros más menos 2, o hasta que la lectura aparezca en una lectura constante, porque al ser sensibles cambian drásticamente o rápidamente, entonces vamos a buscar esa constante para poder tomar la primera lectura, ¿sale? Esto es con la intención de tener el primer valor para identificar la reflexión. El segundo valor que vamos a tomar se va a tomar con la fotocelda del luxómetro orientada en sentido contrario y apoyada básicamente sobre la superficie con el fin de que se pueda proyectar la cantidad de luz sobre la superficie, que en este caso es superficie sobre metro cuadrado, que sería el luxer, ¿sale? Y bueno, en esta fórmula vemos que la reflexión básicamente
es igual a la primera medición, que es la constante, sobre la segunda medición, multiplicado por 100. ¿Para qué? Bueno, para sacar el porcentaje que nos pide la norma en cuanto a reflexión. En paredes nos dice que puede ser de 60% de reflexión, y en planos de trabajo hasta el 50% de reflexión. ¿Sale? Para nosotros evaluar los niveles de iluminación, pues tenemos que ubicar los puntos de medición de acuerdo al reconocimiento que se haya hecho con el personal del centro de trabajo y los trabajadores que generen o que estén en planos, en ciertos tipos de planos de trabajo. ¿Sale? Es muy importante aquí, muchachos, también, eso es para lo que estamos viendo ahorita, es para la iluminación artificial. Es muy importante, muchachos, que cuando se utiliza iluminación artificial, las mediciones se deben de cumplir con lo siguiente, ¿sale? Número 1, encender las lámparas con antelación, permitiendo que el flujo de luz se estabilice. No podemos tomar la medición en cuanto prendamos la luminaria, porque pues, no nos daría un valor correcto. Recordemos que tenemos que esperar a que esta lámpara, esta candela, se caliente para que pueda proyectar la cantidad de luz, ¿sale? Se recomienda alrededor de 20 minutos para poder empezar a hacer la evaluación o la medición de la iluminación artificial. Como número 2, cuando las instalaciones sean nuevas, ¿sí? Tenemos que esperar, o nos pide la norma que esperemos alrededor de 100 horas de operación antes de realizar la medición, ¿sale? ¿Por qué las 100 horas? Bueno, precisamente porque al ser nuevas necesitamos nosotros, primero que nada, buscar, nos decía la norma ahorita anteriormente, bajo condiciones normales de operación, ¿sale? Y después, asegurarnos que la luminaria haya alcanzado su máxima potencia de iluminación. ¿Vale? Como número 3, insisto otra vez, aunado a la norma 01, hablando de los sistemas de ventilación, estos deben operar realmente de manera normal, debido a que la iluminación de las lámparas de descarga y fluorescentes presentan fluctuaciones por los cambios de temperatura. En este punto, a veces los estudios que se realizan o las evaluaciones que se realizan nos arrojan errores porque, bueno, no se cuenta con un correcto sistema de ventilación, y al no tener este sistema de ventilación funcionando en óptimas condiciones, pues va a hacer que se incremente el nivel de iluminación por los cambios de temperatura, ¿sale? Entonces, esto es lo que debemos de considerar para los niveles de iluminación artificial, ¿sale? Y cuando se emplee la luz natural, siempre que sea posible, pues se debe poseer mejores cualidades que la artificial, ¿sale? Siempre, ojo, sustituyendo y cuidando el bienestar de los trabajadores, ¿sale? Se va a condicionar la iluminación natural y asegurarnos que lleve consigo una correcta colocación en los diferentes puestos de trabajo con respecto a las ventanas, puertas, ventanales, tragaluz, ¿sale? De manera que los trabajadores pues, no estén expuestos a riesgos de deslumbramiento o exceso de luz solar que nos puedan generar incluso encandilamientos por brillos. Cuando utilicemos luz natural, pues les decía, evitar estos deslumbramientos por la luz solar, ¿sí? Aparte de las lesiones oculares que puede generar los rayos ultravioleta, ¿no? Y bueno, siempre hablando de ventanas, ventanales,
siempre que sea posible, usar persianas, cortinas, toldos, para controlar el nivel de radiación y la luz solar que entre, ¿sale? Esto con el fin de evitar, pues, un deslumbramiento. Pero aquí, muchachos, también se tienen que hacer las mediciones. Y la norma nos dice que cuando se utilicen luz natural, las mediciones se tienen que hacer en diferentes horarios con respecto a la jornada de trabajo. ¿Sale? Nos dice que la norma que la primera medición se va a hacer durante la primera hora de la jornada laboral. La segunda toma se va a hacer básicamente a mitad de turno y la tercera, pues sobre la última hora del turno. Con esto, pues la intención es identificar el nivel de iluminación, si es de acorde a lo que requiere el plano de trabajo o el centro de trabajo y si estamos cumpliendo con lo que nos marca la tabla. Recordemos que hay actividades que se pueden realizar al exterior, pero requieren alguno de los tres tipos de iluminación que ya habíamos mencionado. ¿Sale? Bien, dentro de los tips seguros, cuando se empleen este tipo de iluminación natural, pues nos hablan sobre el uso adecuado de colores en paredes. Normalmente nos piden colores claros, hablando del blanco, ¿sale? O cuando son pisos, dependiendo del tipo de industria, algún tipo de poliuretano que nos ayude a hacer una mejor reflexión. ¿Vale? Nos pide hacer uso de ventanas, ¿sale? Siempre que sea posible. Y cuando utilicemos ventanas, pues utilizar muebles bajos, libreros, tocadores, que nos permitan la circulación de la luz, ya sea diferentes tipos de espectros, candelas o ángulos, ¿sale? Y bueno, medida de lo posible la colocación de luminarias, ¿sale? Ojo, cuando hablamos de las luminarias, pues tenemos que identificar el tipo de luz, ya sea ámbar, blanca, o lo que demande el plano o sitio de trabajo, azul, roja, verde, ¿sale? Y para ello, bueno, otros tips que vamos a ver es la protección ocular que debería de tener el trabajador de acuerdo a la actividad que esté realizando. Ustedes en pantalla están viendo algunas de las micas que el trabajador pudiese usar de acuerdo a su actividad y al tipo de iluminación que se tiene en el centro de trabajo. Normalmente en los centros de trabajo, en interiores, les pide al personal la gafa incolora, básicamente transparente, ¿sale? Y en el exterior le ponemos nosotros el polarizado o las negras, ¿sale? Pero también a veces desconocemos la existencia de otro tipo de lentes que nos pueden ayudar a mejorar el nivel de iluminación, ¿sale? Percibida por el ojo. Ojo, aquí es muy importante, es percibida por el ojo. Nosotros podemos tener cierto brillo, reflexión, iluminación en un plano de trabajo, pero nosotros podemos tener una protección, ¿sí? O ampliar nuestro nivel de agudeza visual con una mica, ¿sale? Para eso es importante, bueno, pues que se identifique el puesto de trabajo y los riesgos por puesto de trabajo y aplicar uno de estos controles. Aquí estamos viendo 6 tipos de micas. A continuación vamos a ver otro tipo de micas, ¿sale? Y ustedes van a poder entender cuál es el tipo de mica ideal para cada uno de los planos o centros de trabajo o incluso actividades que realice el trabajador. Vamos a quitarnos un poquito la idea de que únicamente es el color, el incoloro o el transparente y el negro. Tenemos otra micas que nos van a ayudar a tener una mejor agudeza visual, ¿sale? Estos como tips de seguridad con respecto a los niveles de iluminación en los centros de trabajo, ¿sale? Igual se los voy a dejar a los que alcancen a hacer captura. Y bueno, ya
Cuando hablamos de la seguridad y salud de los trabajadores, bueno, decíamos que debemos de proporcionar, perdón, niveles adecuados de iluminación. Esto con la intención, pues, de reducir los riesgos y los accidentes laborales, proteger siempre la agudeza visual, eh, proteger la salud del trabajador, evitar enfermedades ocupacionales producto de las fatigas visuales, ¿sale? Y con esto, pues, enfermedades graves a largo plazo. ¿Sale? Aquí en la fotografía ustedes ven o pueden identificar los conceptos que se han visto, lo que es una luminaria, lo que es la iluminación, lo que es el luxe, lo que es el reflejo, lo que es el brillo. ¿Sale? Una sola fotografía para que puedan identificar una correcta iluminación de un centro de trabajo. Y bueno, ya para terminar, les dejo el recordatorio de cuáles son los niveles máximos de iluminación o luxes que debe tener un centro de trabajo. ¿Sale? Hablando de los exteriores, básicamente nos pide 20 luxes. En interiores, de manera general, 50 luxes. En áreas de circulación y pasillos, 100 luxes. En áreas donde se dé el servicio al personal o se atienda al personal, de manera general, 200 luxes. Talleres, aquí hay que diferenciar qué tipo de talleres, pero talleres son 300 luxes o más. Talleres de precisión, 500 luxes. Talleres de alta precisión, 750. En aquellos lugares donde se generen procesos, nos pide como 1000 luxes, ¿sale? Y bueno, aquellos talleres donde se genere un proceso o debe de generarse un proceso de gran exactitud, 2000 luxes o más. Y estos tipos de iluminación se van a dar con los diferentes tipos de iluminación que existen, que los habíamos mencionado con anterioridad. ¿Sale? Iluminación localizada, la iluminación específica, ¿sale? Y la iluminación bien, muchachos, por mi parte es todo. Les agradezco el tiempo que me dedicaron a este webinar. Cedo la palabra, maestro. Está poniendo ahí la doctora Linda Álvarez que si puede regresarte unas diapositivas antes de donde viene los niveles, otra anterior. A ver, yo creo que eso. No sé si esa doctora es la que... Gracias. Es la de los filtros. Una más y una más. Esa. Muchísimas gracias. Ok, son 2 slides de esta, ¿eh? Me dice. De acuerdo. Gracias. Si quieres ahorita que le tome captura de pantalla a la doctora, irte a la anterior, Joad, por favor. Ok, me dicen. Esa ya estuvo. Ok, y aquí está la otra. Ok, súper. Muchísimas gracias. Los dedos no se nos dan muy rápido. Listo. Listo. Bien. Muy bien. Maestro, ingeniera, pues por mi parte es todo. Gracias, Joad. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer uso de la voz, por favor, activar su micrófono y entablar el diálogo directamente con el expositor. No, no hay comentarios, solo saludos en el chat, salvo lo que nos anotó la doctora Linda Álvarez, pero Sí, buenos días. Habla José Ochoa. Gracias. adelante. Eh, Muy amable por la presentación. Muchas gracias por la invitación también. Estoy aquí en base Guadalajara. Estamos para la cuenta HCBC en JLL. Perdón. La pregunta es, y puse en el chat, es que ¿cuánto dura el estudio una vez realizado? Dado que dentro de las excepciones que menciona la norma es que si no se realizan las recomendaciones adecuadas que menciona el estudio o deficiencias, tiene un periodo de tiempo. Si no lo puede compartir, de favor.
Bien, la vigencia del dictamen, recordemos que el estudio debe realizarse primero que nada por una unidad de verificación aprobada y acreditada, ¿sale? Y una vez que se dé el dictamen, la vigencia de este dictamen es de 2 años, ¿sale? Siempre y cuando no se hayan realizado modificaciones al plano de trabajo o al centro de trabajo. Si es así, pues se tiene que volver a generar el estudio de iluminación. Puede ser sobre esa área en específico. Excelente, muchas gracias. ¿Y tenemos que mandar el reporte a STPS de esas modificaciones? Se deben de integrar al dictamen, sí, es correcto. Gracias, muy amable. Gracias, José. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Eh, permítame. José dice, cuando se está construyendo una planta, yo creo que es de lo mismo, ¿no? Es lo que ya preguntó. Dice, cuando se está construyendo una planta u obra, apenas se está habilitando la luminaria o incluso no hay, ¿cuántos luxes debería contar el personal para poder considerar iluminaria las áreas de trabajar? Me imagino que en el proceso de obra. Bien, independientemente, al ser una norma de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, debemos entender que independientemente si es obra negra, proceso constructivo, se debe dar cumplimiento a los niveles mínimos requeridos de iluminación, porque recordemos que lo que nos marca la tabla son los mínimos y debemos de trabajar siempre en pro de la seguridad y la salud visual del trabajador. Entonces, sí, va a depender de las condiciones que tú tengas en tu centro de trabajo, el tipo de iluminación que tienes o que se requiera, y dependiendo también si qué tipo de maquinaria o equipo estás utilizando. Muy bien. Permítanme. Muchas gracias por la información desde acá, desde Nogales, Sonora. Bueno, acabo de dejar un correo anotado en el chat. Eh, los expositores han estado compartiendo su presentación. Quiero hacer una pregunta. Adelante, Trinidad o Clotilde. Trinidad tiene la mano levantada. Primero Trinidad, luego Clotilde, por favor. Hola, buenos días. Buenos Quisiera días. saber si hay un requerimiento en especial o una guía que se pueda seguir en un área de oficinas. Yo estoy en este momento como responsable de un equipo en donde tenemos áreas de bastantes computadoras, una iluminación que yo considero muy deficiente y los chavos terminan con que les duele mucho la cabeza. He visto que el rendimiento ha bajado desde que nos cambiamos de oficina. Entonces quisiera saber ahí si hay algún requerimiento para ese tipo de áreas. Bien, sí, mira, lo acabamos de ver ahorita. Con respecto a la tabla que nos marca la norma 025, nos da los luxes mínimos requeridos y para poder saber necesitamos hacer la evaluación del plano sitio de trabajo para identificar la cantidad de luminarias, la altura de las luminarias, el ángulo que tienen con respecto al plano de trabajo y poder identificar cuál es el nivel de iluminación que se tiene y en base sacar el que se requiere. Sí, sí hay. Hay una guía que está al final de la norma. Esta solamente es una guía, no es para cumplimiento obligatorio, es una guía. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, gracias a ti. Adelante, me parece Clotilde. Adelante. Puedes activar tu micrófono, por favor, Clotilde. Gracias, sí. En el caso de las personas que trabajan con computadora, algunas 8 horas y hay unas que duran hasta 12 horas, que sí les ha estado afectando en la vista. ¿Qué se sugiere ahí en este caso? A ver, ¿me puedes repetir otra vez? No se escuchó muy bien.
En el caso de personas que trabajan todo el tiempo, todo el día en computadora, o sea, trabajan 8 horas a 12 horas continuas atendiendo, pero con computadora. Y algunos que ya tienen dañada la vista, ¿qué se les puede sugerir en este caso? Bien, primero que nada es identificar a través de un examen médico cuáles son sus limitantes en cuanto a agudeza visual. ¿Sale? Recordemos que el examen debe de incluir la detección de colores o daltonismo, el campo de visibilidad y la agudeza visual como tal, lo corto o largo que puedan ver. Y la otra, pues, es con respecto a otra norma, es revisar el centro de trabajo, si está el plano de trabajo o puesto de trabajo está de acorde al trabajador, es decir, que se tenga que adaptar al trabajador, no el trabajador a él, porque va a hacer que se deteriore más su agudeza visual. Y para esto, bueno, también aunado está el tipo de iluminación que requiere el plano de trabajo. Les decía, se toma en cuenta también la reflexión, el tipo de paredes o tipo de piso que se tiene. Germán Carlos Rodríguez, yo pregunta, ¿las gafas de protección visual deben de contar con alguna certificación específica para poder cumplir con protección visual del colaborador? Sí, en efecto, como tal, son gafas de protección o lentes de seguridad y deben cumplir con las normativas que nos pide en este caso el sistema de normalización y metrología. Hoy en la actualidad nosotros nos vamos a las normas americanas que nos pueden certificar o nos pueden acreditar que el equipo de protección está avalado, ¿sale? Pero sí deben que ser de seguridad. José pregunta, ¿cuánto luz les ocupo mínimo para trabajar en un lugar oscuro o qué equipo me podría servir para implementarlo en el área? Bueno, es que va a depender del tipo de lugar en el que vayas a trabajar. Un ejemplo, si vas a trabajar en un espacio confinado, donde la iluminación pues es deficiente, número uno, tienes que revisar qué tipo de iluminación puedes ingresar a un espacio confinado por los riesgos propios del espacio confinado. Y para esto, pues identificar qué tipo de luz, si va a ser ámbar o va a ser blanca, ¿no? Entonces, va a depender específicamente de las condiciones que tenga tu plano de trabajo. Muy bien, muchas gracias, Joa. No sé si hay alguna otra pregunta. Tienen muchas felicitaciones aquí en el chat. Nada más Yo quiero. tengo una pregunta. Adelante, Flor. Fíjate, hola, ¿cómo están? Fíjate que hay un tema ahorita que está sonando mucho. Mi área es robótica. Entonces tenemos temas y lo mencionaste por ahí, ¿no? Los daños psicológicos que provoca la iluminación. Entonces hay una terminología que se está usando actualmente que es la HCL, que es la iluminación biológica que se programa precisamente este tipo de luminarias que ahorita ya deberían de no provocar luz o no provocar sombra, perdón. Es Sí, lo correcto. ideal es que son como las lámparas de los quirófanos, que no provocan sombra. El gran problema con nosotros es que adaptar la parte de iluminación a la parte de oscuridad de la iluminación que provoca sombra nos causa ciertos daños a nivel, no sé si son psicológicos, si son estructurales o de qué tipo son. Bueno, este tipo de iluminación se va controlando y va regulando el ritmo circadiano para promover también el mejor rendimiento y el mejor sueño, porque nos metimos a actividades nocturnas, la mayoría de nosotros estudiamos de noche, trabajamos de noche, preparamos conferencias de noche. Entonces, nuestro ritmo va decayendo. Entonces, este tipo de iluminación va adaptando el entorno a producir mayor o menor iluminación con una luz fría para que nuestro cerebro no se vea dañado, ¿sí? Entonces, el tema de comprar luces sin afectar a nadie, ¿eh?
en Home Depot, no es muy buena idea, ¿sí? Con el tema de las micas, comentaba por ahí una compañera que tenía muchas computadoras y demás, es importante ponerle protector a la pantalla. Si ustedes sacan el consumo de horas que tienen prendido su celular o su pantalla que te lo da el mismo sistema, pasamos hasta 14 horas frente al celular o frente a una pantalla, ¿eh? 14, 15, 16, hay estudios que dan terror. Entonces estamos expuestos demasiado a la radiación lumínica de muchos dispositivos. El simple hecho de estar 8 horas frente a una computadora, híjole, ya es inhumano. Entonces, el tema de tener filtros, si lo comentabas, ¿no? Y sabes que unos lentes con filtro, pero también las pantallas deben de tener filtro. Es correcto. Fue muy buena tu exposición, te felicito y Gracias. saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Como comentario en el chat, agregué la norma que estamos viendo en el webinar de hoy, un archivo PDF, todas las tablas que presentó Joad aquí en su PowerPoint, ahí vienen incluidas en la propia norma, como él hizo referencia. Quien guste descargarla del chat, ahí está a su disposición. También hemos comentado, miren, estamos recibiendo aquí en el chat de que algunos de ustedes no han recibido su constancia. Vuelvo a repetir que las constancias se elaboran exclusivamente para las personas que se registran en la liga que compartimos en cada sesión. Si es así, también en el chat se compartió un correo electrónico de la ingeniera Santa Aguilar Castillo, directora general de Seguridad e Higiene del Trabajo de Sonora, para que le manden un correo siempre y cuando tengan la certeza de que se registraron. Por ejemplo, el día de hoy únicamente se han registrado el 80% de quienes asistieron a este webinar. El 20 restante, pues obviamente al no registrarse no se puede elaborar la constancia correspondiente debido a que la lista de asistencia es la evidencia que la ingeniera tiene en su expediente de la participación de quienes asisten a los webinars y es a quienes se le elaboran obviamente en caso de revisión eh, la constancia respectiva, ¿no? Entonces, nada más ese comentario. Muy bien. Si puedes dejar de compartir. Listo, Dan, permíteme. Si no hay más preguntas, voy a ceder la palabra a la ingeniera. Permítame. La ingeniera Santa Aguilar Castillo, para que nos haga el favor de cerrar este webinar. Un mensaje final, Joad, por favor, antes de que haga el cierre la ingeniera Santa Aguilar. Bueno, pues quiero agradecerles a la ingeniera Santa, a usted, maestro, por la invitación a este webinar. Gracias a ustedes, muchachos, por su tiempo. Espero que realmente sea de bastante retroalimentación para cada uno de los colaboradores que estén pues, en este webinar y podamos aplicar en pro de la seguridad y salud del trabajador pues estas medidas y así generar pues centros de trabajo más seguros y libres de riesgos. Muchas gracias, Joad. Antes quiero agradecer también a quienes nos acompañaron esta mañana, invitados de Panamá, pues de varios municipios de aquí de Sonora, muchas gracias. Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Ciudad de México, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Campeche. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos esta mañana. Adelante, ingeniera Santa Aguilar, por favor, para tu mensaje de cierre. Sí, gracias, arquitecto. Pues antes que nada, dar el reconocimiento por parte del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Sonora y del Instituto de Formación y Monitoreo en Gestión del Riesgo AC. Se otorga el presente reconocimiento al TCU José Adán Álvarez Ortega por su destacada participación al impartir la conferencia Norma 025 STPS 2015, requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo,
En el marco del programa virtual de capacitación y actualización de normas de observancia general para la seguridad, salud y organización en el trabajo a Hermosillo, Sonora, a 30 de septiembre del 2025. Este reconocimiento es firmado por el director general de C1, que es el maestro Allen McCallum Carrillo, y su servidora, ingeniera Santa Aguilar Castillo, directora general de Seguridad e Higiene del Trabajo en Sonora, y del maestro Mariano Catace Ruiz, director general de Informo GR. Bueno, pues procedemos a concluir a cerrar esta conferencia. Pues primero que nada concluimos esta capacitación satisfechos de haber compartido conocimientos que fortalecen la cultura de la prevención y la seguridad en nuestros centros de trabajo. Nuestro reconocimiento más profundo al ponente TCU, José Adán Álvarez Ortega, por su clara exposición y por la experiencia que hoy nos brindó. También un agradecimiento muy especial al arquitecto Mariano Catace por su acompañamiento y apoyo constante. De igual manera, expresamos nuestra gratitud al Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, al Instituto de Formación y Monitoreo en Gestión de Riesgos AC, a MISI, a JAO y al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil Sonora, cuyo compromiso ha hecho posible este encuentro de aprendizaje y colaboración. Gracias a todas y a todos los participantes por su dedicación y por llevar estos conocimientos a la práctica diaria, construyendo espacios de trabajo más seguros y saludables. Y pues enhorabuena y hasta el próximo martes en nuestra jornada de capacitación. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y todos. Nos vemos el próximo martes a la misma hora para ver el tema con el ingeniero Adán González Gámez y comentar y presentar el tema de la NOM oficial mexicana NOM 001 STPS. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos el próximo martes. Saludos. Saludos, gracias. A todos. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Santi. Nos vemos. Adiós. Gracias, saludos. Gracias. Bye. Muchas gracias a todos. Saludos de Panamá, un abrazo fuerte. Muchos saludos, muchas gracias por acompañarnos desde allá. Saludos, gracias. ¿Cómo no?